Buenas tardes a todos. Siendo las 15 horas la hora que teníamos programado nuestro webinar, esperaremos unos 5 minutos para que termine de ingresar las personas que estaban inscritas y comenzamos el webinar. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Soy Claudio Castillo, jefe del Subdepartamento de Normativa y Análisis Regulatorio de la Comisión. Y hoy en día queremos presentarle el avance en materia normativa que está llevando la Comisión, de modo de que la industria y en este caso toda la gente conozcan de primera mano de la Comisión Nacional de Energía, en este caso, de en qué está trabajando. Así que, en principio, muchas gracias por acompañarnos y con el equipo presentaremos las distintas cuestiones que estamos trabajando en pos de mejorar el sistema eléctrico en general. La agenda que tenemos para hoy es primero ver un poco la cuestión más administrativa, el mandato legal de la Comisión Nacional de Energía en cuanto a la dictación de normas técnicas, el procedimiento normativo, el estado del plan anual, y luego hablaremos de algunas normas técnicas que estamos trabajando. Nuestra institución trabaja en diferentes cuerpos normativos y entre ellas las normas técnicas y algunas de estas las que tenemos hoy abiertas pues, para todo el mercado y por tanto conviene desde luego hacer un feedback o mostrar la visión que estamos trabajando en nuestros proyectos, cuáles son aquellas cuestiones relevantes que queremos exponer y que queremos plasmar en definitiva en la normativa técnica. Hablaremos de la norma técnica de conexión y operación de PMGD, y en particular cuestiones del mercado, de la modificación que ya fijamos en febrero y la modificación que tenemos en curso. Esta norma en particular tiene que ver con las condiciones de conexión y operación de PMGD, elementos que hoy en día, o generación que hoy en día, es bastante trascendental para la materia energética, alcanzando valores significativos, sobre todo durante la hora del día, porque mayoritariamente esta generación es del tipo solar, y por tanto hay algunas cuestiones que tenemos que regular y normar en ese aspecto. Un segundo instrumento o proyecto normativo que estamos trabajando dice con la norma de seguridad y calidad de servicio. Esta norma en particular es una norma bastante antigua en cuanto a que si bien ha tenido modificaciones, es una norma que regula el sector eléctrico de larga data. Hay cuestiones que sí se han modificado en forma particular, como la reciente modificación del 38429, ya entregaremos detalle ahí, el anexo requisitos sismo, otro elemento que estamos viendo, y la modificación normativa en curso. Esta norma en particular tiene 18 anexos técnicos más los que vayamos agregando y por tanto una norma bastante extensa. Desde luego es importante ir a la medida que avanza la tecnología, que avanzan los desafíos o los requerimientos técnicos que requiere el sector. Conviene revisar, analizar, estudiar si es que es necesario hacer algunos ajustes. Estos ajustes se hacen en el marco de las modificaciones normativas que establece la ley. Y por último, le vamos a entregar también una mirada, una pincelada de los aspectos metodológicos del mercado de potencia, toda vez que las modificaciones establecidas en ese reglamento tienen que ver con algunas cuestiones que conviene mirar y conversar y exponer en este caso respecto a las metodologías de cálculo. Ese reglamento en particular es un reglamento más bien autocontenido, con todos los elementos que ahí están y por tanto los cálculos que ahí se precisan, nosotros le daremos una pincelada aquí al final de esta presentación como tercer punto. Ese reglamento se modificó, digamos el reglamento 62, algunas cuestiones particulares y por tanto vamos a hablar de ello. Así que esa es un poco la agenda que tenemos preparada para presentarle a ustedes. Esperemos que sea de utilidad, de provechoso para todo este webinar. En cuanto al mandato legal que tiene la Comisión Nacional de Energía en realizar las normas técnicas, nuestra razón de ser, tiene que ver con el artículo 7219, que establece que la Comisión deberá analizar permanentemente los requerimientos normativos para el correcto funcionamiento del sector eléctrico. Una frase que en sí misma dice mucho, digamos, el correcto funcionamiento del sector eléctrico y el análisis permanente. Y en ello nos embarcamos. Nosotros como Comisión Nacional de Energía, y en particular el equipo de normativa y análisis regulatorio, tiene por objeto analizar permanente los requerimientos y establecer las que sean necesarias, las normas que sean necesarias. Para ello,
contamos con un reglamento que establece un determinado procedimiento de cómo abordar. Y los aspectos que normamos tienen que ver con aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del sector eléctrico. En definitiva, es un aspecto amplio el marco de las temáticas que tenemos que abordar y desde luego el enfoque que nosotros le damos tiene que ver también con algunos requerimientos urgentes o que sean necesarios para cambiar. Actualmente, como les comentamos, tenemos muchas normas técnicas y muchos anexos también. Algunas que tienen que ver con mercados de operación, con la operación de mercado, otras que tienen que ver con mercados más regulados como las de distribución e incluso la generación distribuida como las normas de net billing o PMGD. Con todo, esas normas se sustentan en una constitución, en la ley propiamente tal, en los reglamentos sectoriales y por tanto, en definitiva, tenemos la base de la pirámide, la normativa técnica, y es lo que nosotros como Comisión Nacional de Energía tenemos el mandato legal de realizar. Como les comentaba, para realizar hoy en día un proyecto normativo, un proceso normativo en que nosotros nos embarcamos, tenemos que cumplir una serie de pasos. Y estos pasos no son antojadizos, estos pasos tienen que ver con la participación ciudadana, tienen que ver con la transparencia y tienen que ver con levantar de la industria cuáles son aquellas cuestiones que nosotros deberíamos focalizar. Existen distintas formas o iniciaciones para partir un proyecto normativo, particularmente con una solicitud normativa. En el caso que venga de la industria, un agente puede solicitar la realización de una norma. El reglamento establece una serie de pasos y elementos que deben mostrar a la comisión para iniciar una modificación normativa. Puede venir una modificación normativa de oficio de la Comisión Nacional de Energía, que la mayoría de las normas sí lo son. Eso no quiere decir que los agentes no hayan solicitado normas y no hayamos llegado a puerto con alguna de ellas. En efecto, algunas de las últimas modificaciones han sido iniciadas por los agentes del mercado y es un buen elemento que está en la reglamentación para que los distintos agentes en aquellas cuestiones que consideren importantes para el desarrollo del sector puedan mostrar a la comisión qué elementos deberían ser modificados. Luego de determinar los requerimientos normativos que son necesarios, definimos un plan anual. Estamos próximos a sacar nuestro plan anual 2025. Este plan anual sale los 15 de diciembre de cada año y ahí indicaremos aquellas normas que trabajaremos el próximo año, tanto las nuevas que iniciaremos como aquellas que continúan del presente año. Desarrollamos el proyecto normativo posterior a cuando se incluye un proyecto en el plan anual normativo y trabajamos en función de ello. Para ello, debemos realizar un comité consultivo, llamar primero a interesados que quieran participar del comité consultivo, luego se conforma el comité consultivo, se trabaja, se discute, se levantan los puntos de vista de los distintos integrantes del comité para luego elaborar un proyecto normativo. Ese proyecto normativo entra a una etapa de consulta pública para socializar las distintas exposiciones en la industria y luego se recogen las observaciones y en función de ellas se establece un informe consolidado de respuestas de cada una de ellas, justificando acogerla o rechazarla, y por último se publica la norma. Entonces todo este proceso reglamentado que tiene varias etapas establecidas en el reglamento tiene por objeto dictar una norma que vaya en pos del correcto funcionamiento del sector eléctrico. Y esa es una misión bastante importante que nosotros tenemos que cumplir y tratamos de cumplir de la mejor manera posible. Hoy en día tenemos algunos proyectos normativos en curso, otros ya finalizados. Por ejemplo, tenemos los procesos abiertos de programación, tenemos normas finalizadas de seguridad calefacción, en particular el 428, 429, que tienen que ver con exigencias y con algunas cuestiones de la medición. Ya le explicaremos más en detalle.
norma de calidad de seguridad de servicio, proyectos que estamos embarcados actualmente, requisitos sísmicos que pronto pretendemos ya tener finalizado, modificación de la norma de PMGD, tanto en su versión que teníamos el año pasado, que finalizó en febrero de este año, como la nueva, el nuevo proceso que tiene por objeto ajustar elementos puntuales como la operación de los PMGD, la norma de ciberseguridad, que estamos también pronto a sacar la consulta pública, calidad de servicio de distribución, que este año en abril, mayo, fines de abril, la sacamos, la publicamos esa norma, y también otro proyecto que tenemos que es el de Nervil. Entonces, aquí tenemos un mapeo general, esta información es pública, está en nuestra página web, de todos aquellos proyectos normativos en que estamos embarcados. Algunos ya los tenemos más avanzados, otros en etapas más tempranas, y algunos que todavía no lo iniciamos. Con todo, los proyectos normativos, desde luego, están en revisión permanente y en algunos casos, y es facultad también de la Comisión Nacional de Energía, si es que hay urgencias programáticas, priorizamos unos sobre otros porque tenemos que hacer frente a aquellas urgencias que el mercado requiere. Así que este es el plan anual 2024, lo que teníamos proyectado y cómo estamos avanzando en este plan. Así que ahora, luego de esta introducción respecto a las normas propiamente tal, le daré paso a mis colegas en cuanto explicaremos ya un poco más en detalle las distintas normas que estamos trabajando, algunas de ellas las que creemos más importantes, porque estamos trabajando ahora, sin perjuicio de que hay otras que también las tenemos en carpeta. Así que doy el pase a Francisca P., quien trabaja en la Comisión Nacional de Energía, y ella lidera el proyecto de la norma técnica de conexión y operación de PMGD, instalaciones de media tensión. Así que, Francisca, adelante, por favor. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a revisar temáticas asociadas a la norma técnica de conexión y operación de PMGD en instalaciones de media tensión. Y en primer lugar haremos un breve análisis de lo que ha sido el mercado de los PMGD. Actualmente tenemos 3.060 MW de capacidad instalada de PMGD distribuidos en 711 proyectos en operación, vigentes a noviembre de este año. Podemos observar la predominancia en capacidad instalada de los PMGD solares, diésel y las hidráulicas de pasada. Asimismo, podemos identificar la predominancia en la región de Metropolitana y O'Higgins, seguido de la región de Maule y Valparaíso. Adelante, Claudio. En particular, los rangos de capacidad de inyección de los proyectos PMGD con mayor concentración se encuentran en los intervalos de 2 a 3 MW y de 8 a 9 MW. Específicamente, el rango de 2 a 3 MW representa el 32% del total de la potencia de inyección de PMGD, mientras que el rango de 8 a 9 MW abarca el 45%. Esta distribución refleja una tendencia hacia proyectos de mediana y alta capacidad dentro del esquema de PMGD. Adelante, Claudio. En relación con la evolución en la entrada de operación de los PMGD, se presenta un crecimiento sostenido desde el año 2018 a la fecha, lo que aumenta su participación en el ámbito de la generación eléctrica del país. Asimismo, podemos observar en la gráfica en donde se ve que la potencia instalada acumulada de los PMGD aumenta exponencialmente a través del tiempo. Adelante, Claudio. Como segunda temática, abordaremos aspectos relacionados con la actual norma técnica de conexión y operación de PMGD. Y en primer lugar, mencionar el objetivo de esta norma técnica, la cual se basa en el artículo 42 del reglamento decreto 88 vigente, en cuanto indica que el objetivo es establecer los procedimientos, metodologías y demás exigencias para la conexión y operación de los PMGD en redes de media tensión. Para esto, los organismos regulados son los coordinados, que entre ellos están los propietarios operadores de PMGD, las empresas transmisoras y las empresas distribuidoras, el Coordinador Eléctrico Nacional y los centros de control de los coordinados. En cuanto a las modificaciones de esta norma ha tenido 6 modificaciones. La última de ellas fue publicada en febrero del 2024 y actualmente tenemos una nueva modificación que se encuentra en curso. De la modificación publicada en febrero de este año, esta presentaba un mayor detalle y complejidad en cuanto a los requisitos para la conexión de PMGD. Asimismo, se modificaron aspectos importantes de los estudios técnicos, el cálculo de factores de referenciación y la información técnica. Además, las temáticas nuevas se incorporaron
el proceso de conexión expeditiva, los capítulos de controversia y auditoría, y se incorporó el PMGD con capacidad de almacenamiento. En primer lugar, se ajustó el capítulo nuevo que establece que las empresas distribuidoras deben mantener disponible la información técnica de su red de distribución para todos los usuarios. Asimismo, en ese capítulo se mejoraron los procedimientos para solicitar la información en cuanto al contenido de los formularios y plazos. En segundo lugar, se ajusta el procedimiento de conexión en cuanto establece el uso de la plataforma para el procedimiento de conexión, en la cual se realizarán todas las gestiones y considerarán todas las etapas asociadas al procedimiento. Además, se introducen aspectos relacionados con el procedimiento de conexión expeditivo, como los criterios para acceder a este tipo de procesos, y se mejora el procedimiento para su evaluación. Se introducen los plazos máximos que tienen que cumplir las empresas distribuidoras para la ejecución de las obras adicionales, adecuaciones y ajustes, con el objeto de mejorar los plazos asociados al desarrollo de los proyectos. En cuanto al análisis de flujo de potencia en transmisión zonal, esta versión describe con mayor precisión la metodología para realizar dicho análisis. Además, en consistencia con el reglamento de 88 vigente, asigna al coordinador la responsabilidad de realizar un estudio semestral para evaluar la situación de los sistemas de transmisión. Se incorpora además el capítulo de controversias, el cual contempla un procedimiento para formular reclamos ante la superintendencia, y de igual forma se incorpora el capítulo de auditorías, el cual contempla un procedimiento para que la superintendencia, en el ámbito de sus facultades, pueda instruir auditorías. Por último, se incorporan los requisitos específicos para la PMGD con componente de almacenamiento, incluyendo el análisis de impacto en la red, la información técnica y el proceso de conexión. Bueno, considerando lo anterior, podemos observar que la estructura de la norma ha sido modificada. Se incorporaron los dos capítulos nuevos de auditoría y controversia, y el capítulo de información pública de la red de distribución contiene parte de lo que antes era el procedimiento de conexión, pero se ajustó en otro capítulo. Bueno, ahora hablaremos del procedimiento normativo que se encuentra en curso. En cuanto a las etapas del actual procedimiento, este fue considerado en el Plan Anual 2024, publicado a través de la Resolución 618 en diciembre del año pasado. Luego, para su resolución de inicio, fue emitido por la Resolución 130, que fue publicada en marzo de este año. En la Resolución 292, publicada en junio de este año, se designó a los integrantes del Comité Consultivo, el cual fue conformado por 22 integrantes, y se realizaron 6 sesiones de comité, culminando en octubre de este año. El objetivo de este procedimiento normativo fue revisar los aspectos asociados al tratamiento de la operación, monitoreo y control de los PMGD, entre otras temáticas, lo anterior en concordancia con el Decreto Supremo 88 vigente. En relación con la materia a abordar en esta modificación normativa, las cuales fueron previamente discutidas con el comité, se enfocaron principalmente en la aplicación del Reglamento 88 vigente. Entre los aspectos clave de esta modificación se incluye la incorporación de las disposiciones para la operación, monitoreo y control de los PMGD, las que tienen por objeto garantizar que la operación de los PMGD resguarde la calidad y seguridad del servicio en el sistema eléctrico. Además, se realizará una revisión y adecuación normativa, en lo que corresponda, con fin de considerar los elementos técnicos necesarios para una adecuada operación, monitoreo y control de PMGD. Se evaluarán las disposiciones vigentes que norman las acciones que deben cumplir tanto los PMGD como la empresa distribuidora y el coordinador a efectos de una adecuada operación de los proyectos. Se adecuarán criterios y condiciones para el tratamiento de las congestiones en el sistema de transmisión zonal, producto de la inyección de dichos proyectos, y además se definirán criterios y consideraciones técnicas relacionadas con la operación del interruptor de acoplamiento, las condiciones especiales de operación de la empresa distribuidora y los programas de mantenimiento de la red de distribución, entre otros aspectos relevantes. Durante el desarrollo del comité consultivo se discutieron estas temáticas y se profundizaron diversos aspectos más detallados sobre la operación, monitoreo y control de PMGD. Entre los temas tratados se incluyó la participación de los agentes en la operación diaria de los proyectos, el uso del equipo telecomandado, el contenido del informe de congestiones desarrollado por el coordinador y los procedimientos a seguir ante congestión en el sistema de transmisión zonal, entre otros aspectos importantes. En cuanto a las próximas etapas del procedimiento normativo, la elaboración del borrador, el análisis y participación del comité está planificado para abarcar desde el cuarto trimestre 2024 al primer trimestre 2025. La consulta pública se desarrollará dentro del primer trimestre del próximo año. El análisis de observaciones y la elaboración del informe consolidado de respuesta post consulta pública está programado para el segundo trimestre del próximo año.
Y por último, la publicación de la norma está planificada para el segundo trimestre del próximo año. Bueno, con esto concluyo mi intervención y te doy la palabra, Claudio. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación. Digamos, interesante tema de la norma de PMGD. Efectivamente, este año, en febrero, publicamos nuestra norma de PMGD que modificaba la versión ya del año 2019. Sin perjuicio de eso, habían algunos elementos que deberían someterse nuevamente a discusión en pos de la transparencia y del trabajo con los distintos agentes del mercado que tienen que ver con la operación de los PMGD. Hasta ahora la norma de PMG establece varias reglas que tienen que ver con la conexión propiamente tal, los estudios que se deben desarrollar. Sin embargo, quedaban algunos elementos asociados a la operación propiamente tal que deberían ser tratados. Elementos como congestiones son cuestiones relevantes que sí deben ser abordadas normativamente, dado que durante el último año, de mitad del 2023 hasta la fecha, han habido bastantes casos de congestión en su estación zonal y por tanto las tareas del coordinador, la tarea de la SEC, los mismos agentes y en general todo el sector involucrado en esta temática tiene que abordarla. Y pues es por ello que nosotros nos embarcamos en este segundo proyecto normativo del año 2024 con la norma de PMGD. Así que muchas gracias, Francisca, por ese tema que es bastante relevante. Ahora le voy a dar la palabra a Fernando Mondaca, quien lidera el proyecto de la modificación de la norma técnica de seguridad de calidad de servicio. Como le decía anteriormente, una norma bastante extensa, grande, que contiene 18 anexos técnicos, por lo tanto es una tarea bastante grande que tiene que abordar la comisión y en este caso este proyecto está liderado por Fernando. Así que Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias, Claudio. Gracias a los presentes por asistir a esta presentación. Efectivamente, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio actualmente tiene tres procesos, o durante el año 2024 tuvo tres procesos que se encontraron abiertos. El primero fue la modificación del artículo 3.8 y 429, que como vemos en la siguiente lámina, su proceso normativo inició con una presentación por parte de Transelec para efectos de las modificaciones en los sistemas de medida y una iniciativa de la comisión referida a las solicitudes que se le hacían a las plantas eólicas y fotovoltaicas en el sistema. Su plan anual y su desarrollo inició el año 2019 en la resolución exenta 618. Pasó por un comité consultivo de cuatro sesiones durante el año 2022, durante el año 2020, perdón, y su consulta pública se realizó el año 2023 entre el 18 y 31 de octubre para finalizar este 11 de octubre con la emisión de estas nuevas modificaciones. ¿En qué consistían o en qué consisten estas modificaciones? A nuestro actual artículo 3.8, el cual establece las solicitudes que tienen que cumplir central eólica y fotovoltaica frente a una caída abrupta de tensión. Dichas solicitudes estaban enfocadas en la inyección de reactivos de dichas plantas y lo que viene a incorporar esta modificación normativa es que deben retornar a inyectar la misma corriente previa a la falla tras un segundo de haber ocurrido el evento. Con esto se busca como objetivo evitar desequilibrios de generación-demanda y con ello minimizar el uso de la activación del control primario de frecuencia o el agotamiento de los controles de frecuencia. También se busca con esta modificación asegurar que el control de frecuencia-potencia, conforme lo establece el artículo 317, quede habilitado para ser utilizado por el sistema una vez transcurrido el primer segundo posterior al evento. El artículo 3.8 se complementó con un artículo transitorio. Adelante, Claudio. Con el artículo transitorio 924, que básicamente su objetivo es apoyar a la adopción
de las modificaciones que se realizaron en el artículo 3.8. Y para esto establece plazos para un plan de adecuaciones, entendiendo que muchas de las centrales existentes van a incorporar esta nueva solicitud. Establece plazos para aquellas instalaciones que se encuentran en operación o que se encuentran declaradas en construcción para que incorporen esta modificación a sus centrales. También establece los plazos máximos finalmente que se pueden realizar estas modificaciones, así como estudios técnicos donde se le define el plazo para que justifiquen, de ser necesario, la imposibilidad de cumplir con la normativa. Dentro de esta modificación sabemos, y así lo plasmamos, que algunas tecnologías simplemente por los años o por la antigüedad de esta no pueden dar cumplimiento a esta solicitud normativa. Por lo tanto, en dichos casos, una vez ya se hayan analizado los estudios técnicos, la comisión emitiría una resolución para eximir de esta solicitud normativa a aquellos que corresponden. Por otra parte, el artículo 429 es necesario señalar que a nivel de especificaciones técnicas se mantienen las solicitudes relativas a los errores máximos permitidos para los sistemas de medida previos a esta modificación. A nivel de este artículo se hizo una reestructuración y precisiones de algunos requisitos, pero lo que busca esta modificación en sí es la reducción de desconexiones y los efectos que éstas producen producto de la gran cantidad de modificaciones que se tienen que hacer a las instalaciones para dar cumplimiento al artículo 429. Por ejemplo, interrupciones que pueden llegar hasta 8 horas solo por la instalación de los nuevos transformadores de corriente con núcleo explosivo, y lo que podría, lógicamente, realizar impactos negativos en indicadores como el SAIDI y el SAIFI, así como una pérdida de producción para los clientes finales. Por lo mismo, el artículo 429 se complementa con el artículo transitorio 925, el cual no solamente busca apoyar a la adopción del artículo 429, sino que además busca incrementar la seguridad y calidad de las medidas de facturación en aquellas instalaciones que no pueden dar cumplimiento exacto al artículo 429, para lo cual se diseñó una condición transitoria para estas instalaciones, como se ve en la imagen, la tercera imagen. Eh, Además, para lograr estos objetivos, se estableció que los plazos para realizar estudios técnicos de levantamiento de todas las instalaciones que hoy en día no cumplen con el artículo 429, estudios que deben venir acompañados con el plan de trabajo para las adecuaciones y llegar ya sea a la condición del 429, establecida en el artículo 429, o la condición transitoria del artículo 925, siempre que se cumpla la condición de que, pese a no tener núcleo explosivo, sí da cumplimiento a los niveles de error establecidos en la norma técnica, así como a la vida útil que se establece en el artículo 925. Finalmente, también establece plazos para que el coordinador revise estos estudios y pueda dar la aprobación para que se ejecute este plan de adecuaciones. Uno de los procedimientos normativos que aún sigue en curso es la emisión del anexo técnico de requisitos sísmicos. Avanzar, gracias. El cual se inicia con una solicitud normativa de parte de SIGRE el año 2020, ingresa al plan anual y la resolución de inicio de este proceso se realizó durante el año 2022. Fue un proceso de 10 sesiones que duró entre julio del 2022 y mayo del 2023, y en junio y julio de este año pasó a consulta pública nacional e internacional, y se espera la publicación de este anexo técnico durante el mes de diciembre del presente año. Los objetivos del anexo técnico de requisitos sísmicos es
definir los requisitos para las instalaciones eléctricas de alta tensión, los cuales son adicionales, lógicamente, a todos los requisitos eléctricos que ya impone la normativa vigente. Se busca definir el diseño mínimo de los equipos, fundaciones y estructuras de modo que garanticen el cumplimiento de objetivos de seguridad y calidad de servicio. Estos objetivos de calidad y seguridad de servicio se pueden resumir como los requisitos necesarios para que frente a solicitaciones sísmicas se pueda contar con las instalaciones con una disponibilidad inmediata de operación después de un sismo. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Cuál es la filosofía detrás de este anexo técnico? Es reducir el impacto social. ¿Puedes avanzar, Claudio, por favor? Gracias. Es reducir el impacto social frente a un evento sísmico y también una reducción del impacto económico que le significa al país reponerse tras un terremoto. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esta inmediata disponibilidad de las instalaciones de transmisión después de un sismo? En que los daños que se produzcan en una instalación no deberán limitar la operación de la misma y en caso de necesitar reparaciones producto de los daños, estas se podrán realizar sin que la instalación salga de operación. Por lo tanto, se continúa en todo momento con la operación del sistema. Del proceso de observaciones, podemos decir que llegaron 567 observaciones, las cuales, como ven en la imagen, se enfocan principalmente en las solicitaciones de diseño a los equipos, las solicitaciones de diseño a estructura, soporte y anclaje, con 135, y las solicitaciones al proceso de conexión, documentación de respaldo y otras obras civiles, que acumulan 131 observaciones. Hay que señalar también que respecto a definiciones, alcances, objetivos y funciones, una de las observaciones más recurrentes es las características que pueden traspasar a las instalaciones HVDC, motivo por el cual eso también se está analizando en todo el proceso de revisión de este anexo técnico. Ahora vamos a pasar a la última, que es la modificación en curso, que inició durante finales del año 2023. Fue por iniciativa de la comisión, como ya Claudio lo explicó anteriormente los motivos. Ingresa a su primer plan anual en 2024 en la resolución 618 y se da inicio, como ya se había mencionado, en la resolución 654 de diciembre del 2023. El comité consultivo se realizará durante 12 sesiones y la consulta pública del proceso completo, es decir, de todo el proceso, se espera para entre diciembre del 2025 a febrero del 2026, para lograr una publicación en junio del 2026. Ahora bien, esta modificación y debido a las labores de esta comisión en el cumplimiento de analizar permanentemente los requerimientos normativos para el correcto funcionamiento del sector eléctrico, así como proveer al sistema eléctrico con los recursos necesarios para la transición energética, con la alta penetración de energía renovable, con la implementación de nuevas tecnologías para gestión temporal y además el avance de la descarbonización de nuestra matriz, ha levantado necesidades urgentes de regular, aspectos urgentes. Y como podemos listarlos, si bien no son solo estos los temas que vamos a tratar, la modificación normativa completa, estos son los 7 elementos que hemos considerado como necesarios tratar con urgencia, que es ampliar el alcance de la normativa de seguridad y calidad de servicio para incluir los sistemas de almacenamiento, incluir estándares técnicos para tecnologías basadas en inversores, incluyendo la tecnología grid-forming, exigir la entrega de modelos transitorios de los equipos desarrollados por los fabricantes originales como requerimiento obligatorio de la norma técnica, establecer características técnicas asociadas a nuevos servicios complementarios o a nuevos requerimientos técnicos que necesite el sistema. También en esta línea,
determinar requisitos para la conexión de nuevas instalaciones que no degraden la confiabilidad de las instalaciones existentes, incorporación del criterio N-1 en planificación zonal para realizar un fortalecimiento a la resiliencia y la confiabilidad de los sistemas, y también el impulso de uso de automatismo en planificación de la transmisión para mejorar el uso de los sistemas de transporte. Ahora bien, dado que queremos llegar de manera rápida con las modificaciones normativas, es que en una primera instancia nos vamos a centrar en los primeros 4 numerales que aquí se señalan, con la finalidad de realizar en el mismo proceso de modificación normativa de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, un proceso express, donde se va a hacer el desarrollo de un anexo técnico, y también se van a modificar varios capítulos de la norma técnica con la finalidad de incluir esta extensión eh, del cuerpo principal para incorporar aspectos relativos a sistemas de almacenamiento y nuevas definiciones, principalmente en lo referido a servicios complementarios. Desde un punto de vista jurídico, esta idea se desarrolla en forma paralela, estas 2 propuestas, concluyéndose que es posible realizarlo siempre que cumpla respecto de ambas propuestas, es decir, de la propuesta anexo y esta solicitación insurgente, y también la etapa completa del proceso, cumplan en todo momento con lo relativo al procedimiento normativo establecido en el Decreto Supremo número 11 del 2017, que fija el reglamento para las normas técnicas. El cronograma, y este es un cronograma que es en paralelo con el cronograma general, el cronograma que terminaba en junio del 2026. En este cronograma, que va a estar enfocado en el alcance de la norma técnica y el anexo técnico de recursos a base de inversores, se pretende finalizar la sesión del comité consultivo ahora en diciembre del 2024, con la finalidad de entrar a consulta pública en abril del 2025 y que esto ya sea incorporado a nuestra norma técnica en junio del próximo año. Ahí termina mi intervención, Claudio. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Digamos, es interesante los temas que están liderando en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Digamos, hay cuestiones que ya están publicadas, que se acaban de publicar en octubre, que tienen que ver con la modificación del artículo 3.8 y 4.29 de la norma propiamente tal, y que si bien pueden ser en el detalle modificaciones más bien escuetas, en la práctica exigen o aumentan el nivel de exigencia y por tanto mejoran el desempeño del sistema eléctrico. Hoy en día, con la alta penetración de energía renovable variable, se hace necesario establecer reglas particulares en algunos casos, y así continuaremos trabajando también en el futuro. Respecto a los requisitos sísmicos, otro elemento importante, digamos, una norma estructural o con condiciones estructurales medidas en el sector eléctrico pareciera ser medio contradictorio. Sin embargo, si uno lo ve desde el punto de vista de seguridad del sistema y continuar el suministro, resulta completamente necesaria establecer exigencias mínimas de diseño a efectos de las solicitaciones sísmicas. El terremoto del 2010 nos dejó hartas enseñanzas respecto a cómo debe soportar el sistema. Y si hoy en día se repite un sismo y Chile, siendo un país sísmico, es altamente probable que ello ocurra en algún momento, o el desempeño de las instalaciones de transmisión deben soportar un sismo de una intensidad importante, ¿no? Porque sería bastante complejo que por razones de que no soportan nuestras líneas de transmisión los requerimientos sísmicos, no podamos o tengamos un blackout bastante importante. Así que es súper importante esta norma, y también agradecido a todos los que observaron, ya que con esos elementos podemos construir una norma mejor. Y por último, lo que comentaba Fernando, la modificación de la norma técnica de seguridad, calidad y servicio
que tiene que ver con muchos aspectos, digamos, la norma madre del sector eléctrico. Sin embargo, hay cuestiones urgentes y la cuestión urgente la Comisión se hace cargo y en ese sentido se buscó la idea de separar de la materia general a una cuestión particular todo lo que tiene que ver con los requerimientos de los IBR, digamos, de los recursos basados en inversores. Hoy en día es una tecnología ya que está en fase comercial. Hace una década tal vez estaban en otra etapa, hoy en día sí se puede eh, establecer algunos requerimientos para esta tecnología y vamos avanzando en línea con el mundo, digamos, algunos requerimientos ya se están hablando en algunos países como Inglaterra, Australia, Norteamérica, generalmente son algunos países que van un poco más avanzados en estas cuestiones que nosotros, y nosotros también queremos avanzar en ese sentido. Ahora bien, tampoco nos llevan bastante ventaja, sino más bien están explorando y estableciendo las primeras regulaciones para ello, y nosotros también vamos en esa línea. Así que por eso es que separaríamos de la modificación general y nos iríamos a una modificación particular de las cuestiones asociadas a los IBR. Así que una buena noticia para el mercado de que ya estamos en ese proyecto normativo y pretendemos sacarlo a mediados del otro año para todo el sector. Desde luego, como lo comentó Fernando, tiene que cumplir toda la etapa y dentro de esa etapa es consulta pública y conocer de los mismos agentes su opinión o comentarios sobre las disposiciones en particulares que nosotros publiquemos. Y por último, vamos a presentar algunos aspectos generales y metodológicos del cálculo de la potencia inicial toda vez que se modificó el Decreto Supremo 62. Esto tiene que ver con que este reglamento de potencia es antiguo, pero han tenido algunas modificaciones y las últimas modificaciones conviene desde luego echarle una mirada y mostrar cómo lo estamos viendo. Esto no significa que vamos a hacer una modificación normativa de este tema, toda vez que el reglamento es autocontenido, pero amerita desde luego tener alguna explicación que es la que queremos darle. Así que voy a darle el pase a Marco Castro, quien trabaja en su departamento de mercado, de acá de la Comisión Nacional de Energía, y tiene más feeling con estos elementos. Así que Marco, adelante, por favor. Muchas gracias, Claudio, y el asistente por su atención. Tal como dijo Claudio, el objetivo de esta sección va a ser comentar la metodología de cálculo para determinar la potencia inicial de los sistemas de almacenamiento. Por lo mismo, resulta conveniente hablar primero de la modificación que se realizó este año, producto de la publicación del Diario Oficial en junio de este año del Decreto Supremo 70, el cual introdujo una serie de modificaciones al DS62, el actual reglamento de potencia, que tuvieron como objetivo reconocer y promover la participación de sistemas de almacenamiento de energía en el mercado de la potencia. Entre las principales modificaciones estuvo implementar la ley la 21.505, que promueve el almacenamiento de energía y la electromovilidad, publicada en el año 2022. Y en segundo lugar, habilitar la participación de los sistemas puros de almacenamiento de energía o standalone en los balances de transferencia de potencia. Bien, entonces, a modo contexto, en un sistema eléctrico, las mayores demandas reflejan condiciones en que el sistema presenta menor oferta, y en ese sentido, el sistema debe requerir generación de respaldo de mayor costo variable, justamente para poder manejar los picos de demanda. En la medida que se aplana la curva de duración de la demanda, el sistema se vuelve más eficiente en términos de señal económica y también de la suficiencia, toda vez que ya no debe disponer de estos recursos de emergencia y a la vez, al tener una curva de demanda más plana, puede hacer una reoptimización más eficiente de los recursos. Los sistemas de almacenamiento contribuyen al aplanamiento de la demanda, toda vez que tienen la capacidad de poder mover energía en 3 horas. En ese sentido, podría darse el caso que se carguen en periodos en que la demanda es más baja y se descarguen en los periodos que justamente el sistema más lo necesita, que podría coincidir con el demanda más alta, tal como se muestra en la gráfica aquí a la derecha. Vamos con la siguiente. Eh, Ahora, con respecto a la metodología, ya que dispone el DS62
para calcular la potencia inicial de los sistemas de almacenamiento, lo primero que señala es que la potencia inicial de cada sistema de almacenamiento y de la componente de almacenamiento de centrales renovables con capacidad de almacenamiento se determinará a partir de su aporte a la curva de carga. Y aquí un highlight relevante es que el cálculo se realiza para cada instalación de forma individual, es decir, sin considerar el aporte de otros sistemas de almacenamiento u otras instalaciones. Vamos con la siguiente. El artículo 37 continuó señalando que para efectos del cálculo se deberá realizar una optimización para cada día del año de cálculo con resolución horaria que permita disminuir las diferencias entre las mayores y menores demandas del sistema, considerando el efecto de la inyección y retiro de las instalaciones evaluadas. En la imagen que ustedes pueden ver más abajo, se puede observar en naranjo puntuado la demanda real, en azul la demanda equivalente, que es la demanda que consideran los aportes de los sistemas de almacenamiento, y en verde la optimización de un sistema de almacenamiento con el objetivo de aplanar la curva de demanda. Entonces aquí se puede observar, por ejemplo, en el día 1, cómo se carga en los periodos de menor demanda, aplanando justamente en ese periodo la curva de demanda, y nuevamente lo mismo se puede observar en el periodo de demanda punta que ocurre entre las 21 y 23 horas. Otro elemento importante es que producto de esta optimización, ya se ha observado en años anteriores que demandas máximas tienden a ocurrir en el periodo solar y por lo tanto, bajo esta optimización, es muy posible que la descarga también suele ocurrir en esas horas. Bien, de acuerdo a lo que dispone el reglamento, el coordinador será el encargado de realizar esta optimización y para ello deberá tener en cuenta antecedentes como potencia máxima de inyección y retiro, horas de almacenamiento, eficiencia, demanda horaria del sistema para el año de cálculo. Vamos con la siguiente, Claudia. Bien, entonces, realizado este proceso de optimización en donde se identifican los periodos de carga y descarga, en este caso del sistema de almacenamiento, se debe determinar la curva de carga horaria equivalente del sistema. Para ello, horariamente, a la curva de duración de demanda del sistema se van a considerar tanto los procesos de inyección y de retiro. De esa forma, la potencia inicial va a quedar dado como la diferencia entre la demanda punta del sistema y la demanda punta de almacenamiento, en donde la demanda punta del sistema se determina, como se determina hoy en día, como el promedio de los 52 mayores valores horarios de la curva de carga anual del sistema, y en el caso de la demanda punta de almacenamiento, es un símil al anterior, y se determina como la demanda promedio horaria de los 52 mayores valores horarios de la curva de carga horaria equivalente del sistema, producto de la inclusión ahora del sistema de almacenamiento. Es importante mencionar que en este caso las horas que se consideran para efectos del promedio son coincidentes con las horas que se consideran para efectos de calcular la demanda de punta del sistema. Bien, entonces, dicho ya la metodología, ahora vamos a ver la aplicación de esta. Las principales consideraciones que se tuvo para poder aplicarla, en primer lugar tuvo la demanda, se consideró la demanda horaria anual del año 2022 utilizada por el coordinador en el cálculo de potencia y suficiencia definitivo correspondiente al año 2022. Se consideró un sistema de almacenamiento de 100 megawatts, sensibilizando su capacidad de operación entre 1 y 9 horas, y no se consideró eficiencia. Para implementar la metodología antes señalada, el proceso de optimización se abordó con un problema de despacho económico, mediante el software Plexo, aunque podría haber sido implementado mediante otra herramienta o software de programación, en donde lo que se hizo fue entregarle una señal de precios al sistema de almacenamiento, de modo que su arbitraje coincidiera justamente con las menores y mayores demandas del sistema para realizar el aplanamiento de la curva de demanda. Esto se llevó a cabo modelando un determinado set de unidades térmicas espaciadas tanto en potencia y costo variable, de modo que en la imagen que está al medio se va mostrando cómo se llena desde la unidad 1 hasta la n de unidades térmicas escaladas en costo variable, y a la derecha se muestra
La operación, por ejemplo, en demanda mínima, vemos que la curva de demanda se llena con alrededor de 6 unidades y por lo tanto el sistema de almacenamiento ve un costo más bajo y la hora punta ve prácticamente despachada todas las unidades y por lo tanto ve un costo mucho más caro. Y de esa forma el sistema de almacenamiento tiene la señal justamente para aplanar la curva de demanda. Realizado este proceso de optimización, se obtuvieron, ¿puedo cambiarlo la mía? Los valores presentados en el artículo primero transitorio de C70, los cuales se muestran aquí a la derecha. Eh, y es importante, a modo de recordar, que el artículo primero transitorio del DC70 señala que por un periodo de 10 años la potencia inicial de un sistema de almacenamiento de energía o de la componente de almacenamiento de una central renovable con capacidad de almacenamiento corresponderá a la multiplicación entre la potencia máxima y el porcentaje de reconocimiento señalado en la tabla que se muestra aquí a la derecha. Bien, y con esto termino mi presentación. Doy el paso a Muchas Claudio. gracias, Marco, donde explicó un poco cómo funcionaría esta cuestión del reglamento de potencia, toda vez que se ha modificado últimamente una cuestión particular y que tiene que ver con los sistemas de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento que hoy en día son necesarios para una matriz como la chilena, donde tenemos largas extensiones de transmisión, donde la producción y la demanda no necesariamente coinciden geográficamente y por tantos elementos que permitan llevar esa energía, ya sea para transmisión o para aplanar la curva, que hoy en día el pato ya parece un cañón, toda vez que la aplicación de energía renovable ha sido bastante importante. Eh, con esto nosotros terminamos nuestra presentación. Esto fue un F5 de las cuestiones que estamos haciendo en materia normativa y en materia reglamentaria en la comisión. Quisimos darle una pincelada de todos aquellos elementos que hoy en día están sobre la mesa para que los agentes del mercado, los interesados puedan tener esa visión de primera fuente de cómo estamos con el proyecto normativo. Así que sin más, agradecemos su participación. Eh, Qué bueno que pudieron acompañarnos en esta presentación y en el futuro, evidentemente, seguiremos mostrando y sacando algunos de nuestros proyectos normativos. Así que, sin más, muchas gracias por la participación. Buenas tardes.